Bien, vamos a hablar durante estos próximos minutos de una terapia, de un tratamiento, ahora lo explicaremos todavía, digamos que muy estigmatizado, pero que logra una mejora clínica en un alto porcentaje de casos. Un tratamiento, una terapia que se lleva a efecto en el Hospital Universitario de Bellvitge, que se conoce con el nombre de terapia electroconvulsiva y que se ha realizado hasta la fecha a 60 pacientes con depresión persistente. El Hospital Universitario de Bellvitge es un referente precisamente en este tipo de terapia y que hace pocos días, hace pocas semanas, ha organizado la 47 edición de un curso que está formando a decenas de profesionales en esta terapia. Esta llamada terapia electroconvulsiva consiste básicamente, ahora el doctor nos lo va a explicar con más detalles, consiste en inducir actividad neuronal generalizada en el paciente mediante electricidad en una dosis personalizada. Pero como he dicho, lo mejor que podemos hacer es hablar en un instante con el doctor Mikel Urretavizkaia, que es el responsable del programa de terapia electroconvulsiva y de depresión resistente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge. Saludamos al doctor Mikel Urretavizkaia. Doctor, buenos días. Buenos días, Carles. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante, digamos, desconocido a nivel social y que además, como yo ya he apuntado, que todavía sigue siendo un estigma para muchas personas. Porque, si le parece, empezamos por ahí, doctor. Desde el desconocimiento, claro, terapia electroconvulsiva, muchas personas lo asocian erróneamente, y usted ahora, por favor, nos lo explica, con el denostado electroshock de hace unas décadas, ¿no? Exacto. Yo creo que has dicho algo que es importante, estigmatizado y que es efectivo, ¿no? Claro, mira, la terapia electroconvulsiva de entrada suena como raro, ¿no? Electroconvulsiva. Claro, pero habría que hacer un marco que la electricidad en medicina se utiliza en muchos aspectos. Por ejemplo, para el dolor, para mejorar algunas contracciones, para diferentes, incluso lo que más se ve es cuando para el corazón y tiene una fibrilación, el desfibrilación. Es decir, la electricidad se utiliza en medicina de muchas formas, ¿no? Entonces, la electricidad se puede utilizar, y de hecho hablamos de neuromodulación, porque aplicando en unas dosis determinadas, que suelen ser muy bajitas, produce una respuesta neuronal que ayuda en algunas enfermedades, concretamente en la depresión, por ejemplo. Pero claro, está estigmatizado. ¿Por qué está estigmatizado? Porque si nos acordamos de ese tratamiento, cómo empezó, estamos hablando del año 38. En el año 38 se hizo la primera sesión. Y además, perdón doctor, tenemos imágenes en algunas películas incluso, en las cuales, en fin, el shock, y nunca mejor dicho a nivel visual, pues dejó y nos ha dejado un impacto importante. Claro. Pero eso son películas, eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? No, son películas, pero piensa una cosa, Carles, que en los medios audiovisuales se perdura hasta la actualidad. Hay estudios que demuestran que hasta el 80% actualmente de las series y de las películas siguen manteniendo la misma imagen visual que al principio de la terapia. Entonces, claro, tú aplicas una cantidad de electricidad para hacer daño y hay una respuesta muscular enorme que realmente visualmente eso es terrible. Claro, hoy en día, si pudiéramos asistir, y así es, muchas veces se desestigmatiza viendo realmente cómo se hace en realidad, tú aplicas muy poquita electricidad, te produce una convulsión que está controlada porque hay un anestesista que lo controla porque lo anestesia, el enfermo no sufre, no siente nada, y además lo relajas, con lo cual esa convulsión tan llamativa es muy bajita. Que no tiene nada que ver con esas sesiones de electroshock, que el nombre en sí ya asusta, ¿no? De hace 30 o 40 años, porque en aquella época, doctor Urretavizkaia, ¿para qué se utilizaba esta terapia?
Mira, esto es la leyenda negra que con razón empieza con este tipo de tratamiento, es que tuvo la mala suerte de empezar en la época del fascismo, después siguió en la época de la Guerra Fría y se utilizó de forma generalizada, tanto sea para mal como para todos los diagnósticos, porque no había ningún tratamiento en psiquiatría para probar a ver si funcionaba. Entonces, claro, se utilizó de forma indiscriminada. Ya desde el principio se vio que era efectivo solamente, aunque se hacía de aquella forma, para algún tipo de tratamiento, de trastornos, que son los que han perdurado hasta la actualidad, pero todo lo otro ahora ya no se hace. Como usted decía hace un momento, tanto para el bien como para el mal, ¿eh? Porque incluso yo recuerdo que en algunos casos se utilizaba el electroshock como método de tortura, incluso. No, y en las películas sigue utilizándose. Si repasamos algunas películas y algunas series, es el método de tortura. Pues esto hay que descartarlo, porque hoy en día, como usted ha dicho, vamos ya a olvidarnos del concepto electroshock. Hablamos de terapia electroconvulsiva, que ahora explicaremos con más detalle en qué consiste. Pero ¿por qué en concreto, doctor, desde el Hospital Universitario de Bellvitge se trata con esta terapia la depresión resistente? Y vamos a empezar también por ahí. ¿Cuál es el concepto de depresión resistente? Claro, a ver, el concepto de depresión resistente es una depresión que no es tristeza. Para hablar de depresión es enfermedad. Si hablamos de tristeza puede ser normal. Depresión es aquellos cuadros que tienen toda una serie de síntomas y por eso hablamos de depresión. Y resistente es aquella depresión que se van probando diferentes tratamientos, tanto farmacológicos como psicológicos, y el paciente no responde. Cuando hay un tiempo que no responde, se puede utilizar pues otro tipo de tratamientos como la terapia electroconvulsiva, por ejemplo. Claro. La depresión resistente, esta que usted dice que no responde a determinados tratamientos, ¿es muy frecuente, por ejemplo, aquí en Cataluña? Pues si hablamos, ya la depresión es muy frecuente, ¿no? Pero del total de las depresiones hay un 25% que desde el principio que inicia la depresión ya es resistente, con lo cual es un tanto por ciento muy alto. O sea, el 25% de las depresiones es resistente desde el principio. Ya desde el inicio del diagnóstico, desde el momento del diagnóstico, desde que tenemos ya un diagnóstico, ya se convierte en una depresión persistente que no responde a tratamientos, que básicamente, antes de llegar a la terapia electroconvulsiva, ¿en qué consisten esos tratamientos? Pues depende un poquito. Hay tratamientos psicológicos y hay tratamientos farmacológicos. Psicológicos son de un estilo y los farmacológicos, pues la mayoría de las veces son con antidepresivos o combinación de antidepresivos, depende. Claro, en cuanto, como referencia, doctor, en cuanto a las edades de los pacientes que sufren este tipo de depresión resistente, ¿de qué franjas de edad estamos hablando? Mira, una depresión resistente puede ocurrir en cualquier edad. Y por desgracia, hasta en la adolescencia y en la juventud más temprana puede aparecer una depresión resistente. Sí que es verdad que es más frecuente a medida que avanza la edad, pues porque se suman otros procesos que incrementan la resistencia de las depresiones. Por ejemplo, con el envejecimiento, pues hay alteraciones pues que el organismo va, digamos, acumulando, y esto hace que sea más resistente a los tratamientos farmacológicos, por ejemplo, ¿sabes? Muy bien. O sea, que a medida que avanza la edad es más fácil que haya de resistencia. Claro. A medida que avanza la edad, y pregunto, ¿y afecta por igual a mujeres y a hombres? No, mucho más a las mujeres que a los hombres, 2-1. 2-1. O sea, 2-1, exacto, sí. Bien. Hay factores biológicos y factores sociales, hay muchos factores que lo explican. Entiendo, doctor Urreta Vizcaya, que el paciente tiene que seguir un recorrido, un proceso. ¿Cómo les llega a ustedes el paciente diagnosticado de depresión resistente antes de que se decida aplicar la terapia electroconvulsiva? ¿Qué recorrido sigue el paciente? Bueno, muchas veces el que se debe de recorrer, ¿no? Muchas veces el primero es consultar con el médico de familia. El médico de familia normalmente trata con 1 o 2 antidepresivos, y cuando ya hay este grado de resistencia, muchas veces consulta o se remite al especialista de la zona, y a partir de aquí el especialista de la zona pues encuentra más resistencia o nos lo deriva por vía ambulatoria, o en algunos casos la enfermedad depresiva es tan grave que consulta urgencias, necesita un ingreso, y entonces ya desde el ingreso, analizando la resistencia del enfermo, ya se propone terapia electroconvulsiva. ¿Este tipo de terapia se aplica a veces, pregunto, doctor, con carácter de urgencia, o está todo ya planificado previamente? Bueno, siempre está planificado, pero en algunas urgencias sí significa que en 2-3 días se puede iniciar, ¿sabes? Porque hay algunas depresiones muy graves, no son las más frecuentes, que son y necesitan ingreso, que el enfermo dentro
depresión, pues deja de comer o deja de beber o queda en un estado más mutista, y entonces en estos casos sí que tienes que iniciar el tratamiento de forma urgente. Si no es tan urgente, pues se puede programar un poquito más. Aunque siendo urgente también se programa, quiero decir, se piensa lo que se va a hacer y se programa para cada persona de forma diferente, claro. Claro, antes de continuar, doctor, decía antes que desde el Hospital Universitario de Bellvitge hace poco se organizó la 47 edición de un curso que ha formado a muchos profesionales. ¿Qué tipo de formación se les ha dado? ¿Qué tipo de formación han recibido estos profesionales? Pues mira, normalmente la formación que damos son unas 35 horas en que se mezcla parte teórica, casos clínicos y asistencia directa a lo que es el tratamiento con la terapia electroconvulsiva. Entonces se estudia y se aplica desde la indicación, desde el tipo de anestesia, de las electroencefalogramas que se hacen, un poquito todo, para que el psiquiatra que venga pues esté capacitado para hacerlo lo mejor posible en los hospitales en los que se realiza. De hecho, piensa que lo que tú decías es un tratamiento más normalizado de lo que parece, porque la mayoría de los hospitales públicos pues disponen de una unidad de terapia electroconvulsiva que hace más o menos enfermos, más o menos específicos, especializados, pero que es generalizado y que es posible y así ha de ser. Ustedes han aplicado en el Hospital Universitario de Bellvitge esta terapia electroconvulsiva anualmente a 60 pacientes con depresión persistente. Sí, más o menos, sí. ¿Son pocos o son muchos? Porque he entendido antes, deduzco, que usted nos ha dicho que la incidencia de la depresión es mucho mayor. Carles, has dado en una de las dianas más importantes de lo que intentamos hacer. Es que no se tarde tanto en proponer o indicar esta terapia electroconvulsiva. Se propone y se indica a muy pocos enfermos y se tendría que poder aplicar a muchos más enfermos. Porque piensa que si se tarda más de 2 años en indicar y hay una resistencia más de 2 años, las posibilidades de recuperación o de respuesta son mucho más bajas. Con lo cual yo creo que está por debajo de lo que se hace en otros países de Europa y de Estados Unidos, y hay que incrementar esta indicación. Es que 60 pacientes me parecía muy poco, claro, realmente. Bueno, lo que pasa es que piensa que son viene a ser en Cataluña unos 1.000, porque hay más de 20 unidades que en poco o en mucho van haciendo. Claro. Pero sí, son pocos. Claro, entonces, si los grandes hospitales o los hospitales, digamos, que tenemos más a nuestro alcance, disponen, muchos de ellos, de una unidad de terapia electroconvulsiva, ¿por qué no se utiliza más? ¿De qué depende? ¿Quién prescribe? ¿Cómo se puede llegar a que un paciente que lo necesita reciba esta terapia? Bueno, entre otras cosas, mejorando la información, lo que estáis haciendo vosotros, intentando ir en contra del estigma, que las personas tengan una información adecuada, que los profesionales de primaria tengan una indicación adecuada, que los propios psiquiatras tengan una formación adecuada. Eso es una de las formas, y se vaya luchando contra el estigma, con ese miedo de proponerlo, de explicarlo, que las familias y los pacientes lo vean, etcétera, ¿sabes? Estamos hablando con el doctor Mikel Urretavizkaia, que es el responsable del programa de terapia electroconvulsiva y de depresión resistente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge, y estamos hablando precisamente de esta terapia electroconvulsiva que desde este hospital se aplica anualmente a unos 60 pacientes que sufren precisamente este tipo de depresión. Bien, doctor Urretavizkaia, vamos a explicar un poco para ayudar a todos nuestros oyentes a que visualicen en la medida de lo posible el proceso. ¿Cómo se realiza una sesión de terapia electroconvulsiva? Vamos a explicarlo, por ejemplo, vamos a hacer una visualización desde que el paciente entra en la unidad. Explíquenos qué proceso se sigue. Pues normalmente el paciente entra en la unidad, es acogido por enfermería, por personal de enfermería, que hace la primera entrevista para ver un poquito cómo se encuentra. Después es visitado por el psiquiatra de referencia de la unidad,
y una vez que se ha realizado esto, pues al paciente se le pone una vía que lo que es en la mano muchas veces, una vía periférica muy sencilla que no hace daño, no hace mucho daño por esto, y entonces se le tumba muchas veces en una cama para que esté tranquilo y se espera a que se inicie el proceso. Perdón, Sí, doctor, vamos por claro, partes. claro. Dice usted que se le coloca una vía en la mano. ¿Una vía con qué intención, con qué para objetivo? Exacto, para poderle introducir después o aplicar el anestésico. Ah, entiendo. Porque hay una anestesia general que dura muy poquito, unos 3 minutos o así, mientras se le aplica lo que es la electricidad, y entonces se realiza lo mismo que si fuera para una operación, para es decir, doctor, que el paciente durante la fase que ahora explicaremos está anestesiado, está bajo el efecto de la anestesia. Una vez que todavía no hemos llegado a anestesiarlo, le hemos puesto solamente la vía. Bien. Entonces, una vez que está en la cama, que es lo que se llama en el recovery, donde saldrá después, pasa a lo que es la unidad donde o la habitación o el habitáculo donde se le realizará la terapia electroconvulsiva. Sí. Y ahí hay un respirador, hay una serie de monitores de electroencefalograma y el propio, aparato que produce, la electricidad, que es un aparato computarizado, que es diferente a los anteriores. Bien. Entonces, una vez que el enfermo entra aquí, se monitoriza tanto a nivel cardíaco como a nivel electroencefalográfico. En ese momento, perdón, doctor, en ese momento el paciente todavía está consciente. Sí, se le va explicando, siempre se le va explicando en todo momento qué se le está haciendo, para que, aunque ya haya tenido otras sesiones, pues esté tranquilo. Y normalmente el enfermo, como se le va explicando, la enfermería se le va explicando, está tranquilo, se tranquiliza. Normalmente siempre viene más nervioso, porque una anestesia no le gusta a nadie, ¿no? Claro. Y entonces, una vez que ya está monitorizado, entonces el anestesista, pues a través de la vía le introduce lo que es el anestésico. Y en el momento que se introduce la anestesia, el paciente se duerme y una vez que está dormido se introduce también la succinilcolina, que es un relajante muscular para que la convulsión no sea muy llamativa o que no, sobre todo que no sea muy llamativa, no sea muy intensa. Y una vez que el enfermo está, dormido, a través de unas zonas en donde se aplica el estímulo eléctrico, que puede ser en diferentes zonas, puede ser a los dos lados de la frente, pueden ser unilaterales, que llamamos, en una frente y en el cuero cabelludo. Es decir, en cada enfermo depende, se aplica en un sitio o en el otro. Claro, porque previamente existe un diagnóstico que entiendo que indica dónde colocar los electrodos. Exacto, ya se ha hecho entre unos cuantos compañeros cuál es la mejor zona para aplicar, y se ha decidido. Bien. Y entonces también se ha decidido previamente qué cantidad de energía eléctrica se aplica, que es la que se le pone a la máquina. Entonces, en el momento que está dormido, se le aplica a través de esos, donde se le aplican los electrodos, que se llaman los electrodos, de hecho, y entonces el paciente tiene la pequeña convulsión y después, poquito a poquito, se recupera de la anestesia y después pasa otra vez a una sala de recuperación durante 1 hora, hora y media, hasta que vuelve otra vez a estar bien, a poder volver a beber, a poder volver a levantarse, etcétera. Vamos a ver, antes de continuar, ¿de qué depende la intensidad de la electroconvulsión? Pues depende de muchos factores. Muchas veces depende de la edad, del sexo, de la medicación que lleva, básicamente, y de otras serie de factores ya más específicos, ¿sabes? Perdón, porque dime. Antes de que se produzca la electroconvulsión, entiendo que al paciente se le hace una historia clínica y en función de, usted lo comentaba ahora, de la medicación que tenga, en fin, todo esto va a influir luego en la intensidad de la terapia, ¿no? Sí, claro. Y piensa que la duración como máximo son 8 segundos. Lo normal suele ser unos 4 segundos. La duración entre 2 y 4 segundos es lo más frecuente. Entre 4 y 8 segundos. Y 8 segundos. Más veces 4 que 8 segundos. Bien, decía usted que luego el paciente pasa a la sala de recuperación, de reanimación. Exacto. ¿Ahí qué se hace? Ahí está monitorizado para que lo que sea a nivel cardíaco y a nivel respiratorio todo funcione y esté bien, y poquito a poquito el enfermo se va despertando. Al principio está un poquito desorientado por el tratamiento y por la propia anestesia, y a lo largo de la próxima hora y media se va centrando, la enfermería va pasando, le va explicando un poquito dónde está, qué ha pasado, y cuando él ya se encuentra bien
y bien centrado, entonces se levanta y pasa a otra sala donde ya está sentado y ya como ha venido en ayunas porque se tenía que hacer anestesia, pues se le facilita pues un poquito de un zumo, un poquito de galletas, y cuando ya se ve que tolera bien lo que es la ingesta, pues muchas veces ya o va a la sala o viene la familia y ya después va para casa. Bien, doctor, vamos a ver, llegados a este punto, posibles o tangibles efectos secundarios que puede tener una sesión electroconvulsiva. Mira, a corto plazo muy poquitos. Muchas veces puede producir un poquito de cefalea, sobre todo en las primeras sesiones, hasta que buscas la cantidad adecuada para cada enfermo. A veces un poquito de sensación de mialgias o de dolor muscular por un poquito la contracción, que también después se mejora en la siguiente, si es la primera estamos hablando, ¿no? Sí. A veces estos serían los más frecuentes a corto plazo, ¿no? Igual que esta pequeña desorientación que en 45 minutos, una hora, ha desaparecido. A corto plazo, estos serían los efectos indeseables más frecuentes. Pero por ejemplo, doctor, si el paciente después de la sesión tiene, pues, digamos, lo que se dice vulgarmente, lo que vulgarmente se conoce como un dolor de cabeza, ¿se puede tomar algún tipo de analgésico? Claro, es que muchas veces, si la primera vez tiene dolor de cabeza, ya se trata previamente. Ajá. Es decir, si es una persona que después del tratamiento tiende a tener dolores de cabeza, como tiene una vía venosa por la cual podemos introducir medicación, ya se le da tratamiento preventivo para la cefalea. Ajá. Claro, siempre en cada enfermo intentas buscar aquello que tiene de efecto indeseable, intentar prevenirlo. Pero sí se puede tratar. En principio deduzco, doctor, por tanto, que son, digamos, síntomas leves a posteriori de la sesión de terapia electroconvulsiva. ¿A largo plazo se ha demostrado algún tipo de efecto secundario no deseado? Sí, el efecto indeseable más temido y que muchas veces también es el que más esgrime en contra de la terapia electroconvulsiva es que hay en un tanto por ciento de personas que hay dificultades y alteraciones cognitivas, es decir, pérdidas de memoria. Lo que pasa es que esto sí que hay que comentar que no aparecen en todas las personas, y en las personas en las que aparece estas pérdidas de memoria, la podemos hablar en mayor o menor profundidad, suelen ser lo que nosotros llamamos lacunares, es decir, de un tiempo muy pequeñito y limitado. Por ejemplo, no me acuerdo qué hice antes de ayer, o no me acuerdo qué hice este fin de semana, pero en ningún momento, por lo menos en mi experiencia, interfieren en la vida posterior del enfermo. Es decir, entre el riesgo y el beneficio, el riesgo por los problemas cognitivos no impiden la mayoría de las veces el que apliques la técnica. Pero sí que hay estas alteraciones cognitivas y que hay que hablar con el enfermo, explicarles qué pueden aparecer, qué tipos son, para que él tenga la información desde el principio. Bien. Eso sí que es muy importante. Doctor, algunas cuestiones más. Por ejemplo, tenemos ya el paciente que ha superado esta sesión de terapia electroconvulsiva. ¿Cada cuánto tiempo puede repetirse? ¿Eso de qué depende? Mire, el tratamiento agudo, lo que llamamos el tratamiento agudo, que sería cuando la depresión es más aguda y resistente, se suele hacer unas 2 por semana. En algunos casos 3, pero la mayoría de las veces 2 por semana. Y se empieza a ver los resultados entre las 6 y la 9. Y en algunos enfermos a la 9 está mucho mejor, pero no del todo, y se llega hasta la 12. Es decir, entre 6 y 12 en la mayoría de los casos. Digamos que la frecuencia máxima sería 2 sesiones por semana en algunos casos, en otros con menos es suficiente. La mayoría es 2 por semana. En algunos casos muy graves hacemos 3 por semana. O combinamos 3 por semana y 2 por semana, pero en general 2 por semana. Muy bien. Doctor, vamos a hablar también, evidentemente, hemos hablado de posibles efectos secundarios no deseados, hablamos de los beneficios. ¿En qué ayuda al paciente con depresión resistente someterse a diferentes sesiones de terapia electroconvulsiva? ¿Qué beneficios se obtienen? Pues mira, los beneficios es los que buscamos en medicina, ¿no? Que es una remisión de los síntomas y una recuperación funcional. Es decir, que el enfermo vuelva a lo más posible a la vida que tenía previamente a la depresión. Y esto se consigue en un 60 o un 70% de los casos. Eso es lo que buscamos, que la vuelta a la vida habitual del enfermo antes de tener la depresión. 60-70%, es un porcentaje más que aceptable, ¿no? Más que aceptable, exactamente. Sí. ¿Son ustedes en el Hospital de Bellvitge punto de referencia en este tipo de terapia electroconvulsiva?
Bueno, a ver, yo creo que hay que ser humildes. Nosotros yo creo que somos un punto de referencia, pero tengo que decir que tengo el orgullo de que en Cataluña en muchos hospitales se hace muy bien, ¿eh? Quiero decir, nosotros somos de referencia en el sentido que nos hemos preocupado mucho por la docencia y tenemos un curso, pues como tú has dicho, de muchos años. Yo creo que es uno de los más viejos y más importantes de toda la península. Pero bueno, yo creo que cada vez se está haciendo mejor en muchos hospitales. Sí, doctor, ya para concluir, vamos a ver, algo hemos dicho antes, pero para dejarlo bien claro, tenemos a una persona, a un paciente que sufre este tipo de depresión resistente, y que, en fin, como antes apuntábamos, insisto, no responde a determinados tratamientos y quizá pues una posible alternativa sería someterse a esta terapia electroconvulsiva, de la cual además no hay mucho conocimiento fuera del ámbito estrictamente profesional, ¿no? Ese paciente o sus familiares directos, ¿a quién deberían dirigirse? ¿Cuál es el procedimiento para solicitar que esa persona sea incluida dentro de un proceso previo a una terapia electroconvulsiva? Bueno, yo creo que una buena comunicación entre la familia y los terapeutas o los psiquiatras que lo llevan muchas veces es la base también, ¿no? Para plantearse la posibilidad de terapia electroconvulsiva. Yo creo que a medida que hay más formación a nivel psiquiátrico, pues cada vez se va indicando más, yo creo también. Claro, perdón, doctor, a nivel de conocimiento, a nivel de información, entiendo que se refiere usted tanto al paciente como al profesional de la salud, como al psiquiatra. Sí, claro. Sí. Porque de hecho hay algunos psiquiatras un poquito que son más reacios, yo creo que por la propia estigmatización. Ajá. Mira una cosa, Carles, permítame que te diga una cosa. Mira cómo el estigma nos influye a todos. Tú dices someterse a terapia electroconvulsiva. El concepto de someterse es un concepto como que tú te obligan. Sí. Y eso es una cosa importantísima. No obligamos nunca a hacer terapia electroconvulsiva. Hay un consentimiento informado y si el paciente no quiere, nunca lo hacemos. Eso lo daba por supuesto. Es simplemente una expresión coloquial. No, pero a mí también me pasa, ¿eh? A mí también me pasa. Y yo mismo me hago la reflexión a mí mismo y me lo digo a mis compañeros. Claro, yo mismo estoy porque nos afecta a todo el mundo. En todo caso, a mí el primero, ¿eh? En todo caso sería someterse voluntariamente. Exactamente. Aquí faltaba añadir porque todo el mundo, en el fondo, cuando vas a un tratamiento, en el fondo lo hacemos, ¿no? Sí. Ahora hemos quizá hilado muy fino, ¿no? Pero que coloquialmente se utiliza para muchas cosas. El concepto es una forma indirecta de estigmatización. Claro. El que seamos tan sensibles a las palabras es porque estamos estigmatizados, ¿sabes? Sí. Y entonces a veces damos demasiado valor a determinadas palabras. O sea que en el fondo yo mismo estoy estigmatizado. No, mire, doctor, incluso yo el otro día fui a una sesión de fisioterapia y comentaba, voy a someterme a una sesión de fisioterapia, con lo cual... Claro, esto me deja más tranquilo. Y fui voluntariamente, quiero decir, no me obligo a nadie. Esto me deja más tranquilo, esto me deja más tranquilo. Doctor, pues muchísimas gracias, felicidades. A vosotros, porque es muy importante esta labor. Felicidades por esa labor que hacen ustedes aquí en el Hospital Universitario de Bellvitge, en esa unidad de terapia electroconvulsiva. Un saludo, doctor, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Gracias. El doctor Miquel Urreta Vizcaya, responsable del programa de terapia electroconvulsiva y de depresión resistente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge.